Continuando, quería hacer una pequeña pausa para hablar acerca de algunos de los recursos que cuando me toque estar con ustedes en vivo y no por medio de YouTube, yo llevaré estos recursos para que lo puedan mirar. Primeramente es la Biblia, que esta Biblia se llama Biblia Hebraica Stuttgartensia. Fueron alemanes que lo hicieron hace tiempo, pero es una versión crítica, es decir, que lleva las variaciones, información, no solamente es el puro texto, pero el 90% o el 80% es solamente de los escribas judíos, que ellos se encargaban de hacer signos y notas en el margen, o abajo o arriba. Pero es la Biblia en hebreo, que es la versión de los masorets, o esa palabra significa una tradición que se pasa de generación a generación, masora, o en este caso es de generación a generación. Los escribas nos dieron esta versión bíblica. Es una versión de la Biblia del Antiguo Testamento como un estándar, pero podemos ver que hay también otras familias representadas. Esa es la Biblia. Este es un libro de gramática. Tengo otro libro de gramática, no me recuerdo dónde lo dejé, pero es muy bueno tener un libro de gramática. Este es un libro que habla de la transmisión del texto con los diferentes papiros, los rollos del Mar Rojo. Se puede observar los diferentes estilos del idioma. Tiene sus fotografías. Es un libro muy bueno. Creo que voy a necesitar la Biblia. Esta es una Biblia interlinear, o es decir, entre líneas, porque tiene el texto hebreo y en medio de las líneas está el texto en inglés, la interpretación. Algunas personas les gusta, yo realmente prefiero no depender de tener ahí directamente, sino tener que hacer el trabajo de interpretar sin tenerlo ahí, porque eso lo hace a uno un poco perezoso. Este libro, esta Biblia, es para el lector, la Biblia del lector, porque abajo tenemos las palabras no tan comunes con su significado en inglés. Es como tener el diccionario abajo con las palabras hebreas, o también en griego tiene su sección griega. Hace más fácil leer, no tener que tener el diccionario, sino ahí mismo está la palabra. Esto es algo similar, simplemente lo tiene aparte, pero uno puede tener el diccionario o el léxico a un lado, que va conforme el capítulo y el libro que uno está leyendo. Este es el léxico. Ya vieron una página, cuando les enseñé la página del léxico mirando a man, pueden ver aquí las diferentes palabras de Jafatz, pero se basan en 3 letras. Es la raíz, y con todos los diferentes significados, y con sus 7 construcciones. Les enseñé que la construcción viene cambiando, puede intensificar la palabra, o lo puede hacer pasivo, el verbo, pero son ejemplos. Este es un libro muy importante para el estudio de hebreo, y este fue mi regalo de mi cumpleaños este año. Mi familia me regaló.
que es un diccionario, pero más bien como una enciclopedia, con una descripción de cada palabra hebrea, pero es una profunda descripción de sus diferentes sentidos y ejemplos. El Theological Word Book of the Old Testament es el libro, y son algunos de los recursos que van a necesitar en el estudio. Espero que hayan memorizado el alfabeto hebreo y ya se acuerdan de su Aleph, Bet y su Gimel. Continúen estudiándolo. Les voy a poner a prueba cuando regrese. No se asusten. Estoy mirando esta hoja que no tengo aquí en qué exactamente, cuál es la página, pero dice 4 Hebrew Bible Scripts. Entonces pueden ver que abajo, esta parte aquí, abajo, es el hebreo que nosotros conocemos. Aquí dice Jerusalén, que es Jerusalén. Pero pueden observar que las letras han pasado por un proceso de cambio, de evolución. El escrito o el abecedario, la manera, siempre han sido las mismas letras con el mismo sonido, pero la manera de escribirlos cambiaron. Entonces, tenemos un escrito, una manera de escribir muy antigua, y se puede ver cómo a través de los años el calendario de Geser es uno de los ejemplos más antiguos, y estos escritos antiguos se parecen bastante a los jeroglíficos egipcios. Inclusive tenemos una inscripción de Sinaí. Originalmente estos jeroglíficos representaban, por ejemplo, todavía se puede ver un poquito la M. No sé si recuerdan cómo decir agua en hebreo, pero empieza con la M. La M. Y si uno tiene un poquito de imaginación, esto se ve como una ola, como unas olas sobre las aguas. Entonces esa fue la idea. Pero lo importante de un alfabeto, lo importante es que no solamente representa algo, sino representa un sonido. Y ese fue el invento que resultó en muchos libros y hizo mucho más fácil poder leer que tener signos o otra cosa. Entonces, en esta hoja pueden observar, dice Paleo Hebrew. Ese es el escrito muy antiguo, y donde miramos, donde dice First Century Square Hebrew, es básicamente el hebreo moderno que les acabo de enseñar. Pero pueden ver el origen, por ejemplo, Aleph es la primera letra. Originalmente fue la cabeza de un toro. Entonces ese es el significado. O la palabra B originalmente representaba una casa. Entonces todavía tiene uno imaginación, pero en la letra del Paleo Hebrew o el hebreo antiguo todavía tiene una buena representación de una casa. Entonces pueden ver cómo empezó de gráficas, de dibujos, de animales o de puertas o de cualquier cosita, pero se va cambiando a lo que tenemos hoy en día. Todavía hay algunos escritos que han encontrado, principalmente no son libros, porque la hoja de libro no permanece por tanto tiempo, pero inscripciones en piedra han encontrado
en el manuscrito antiguo. La siguiente hoja es la bendición del sacerdote, que esto es otro ejemplo que encontraron como un tipo de un necklace, una pulsera, o no una pulsera, sino un necklace, que se usaba y si uno lo desenrolla, encuentra aquí que tiene la bendición del sacerdote y algunos otros escritos bíblicos. Pero esto también es un ejemplo de algo escrito todavía, que lo han encontrado, que todavía existe. En Mateo 5, 18, Jesucristo hace referencia al hebreo cuando dice que el cielo no pasará, el cielo y la tierra no pasarán hasta que se haya cumplido la J o el tilde de la ley. Entonces, este ejemplo, cuando Jesucristo dijo J, se refería a la palabra Yod, a la letra Yod, la más pequeña. Entonces, esto nos hace saber que Jesucristo tenía conocimiento del hebreo más moderno, porque el hebreo aramaico o arameo, que tiene esa forma, esto se empezó a usar después del cautiverio en Babilonia. Originalmente, el Yod no era la letra más pequeña, pero en tiempos de Jesús ya se usaba este tipo de escrito. Pero este es el ejemplo de la letra más pequeña. Entonces Cristo dijo que todo se va a cumplir lo que está escrito en el Antiguo Testamento en hebreo, aunque sea con la letra más pequeña, o el tilde es lo que hace diferenciar una letra de otra. Es un detalle pequeño, pero un detalle muy importante, porque el tilde nos hace ver la diferencia. Es la parte que se extiende para poder saber la diferencia. Entonces esta es Bet y esta es Kaf. Y se parecen, pero es el tilde que hace la diferencia. Es algo pequeño, pero muy importante. O es decir, que Jesús está diciendo, aún los detalles más pequeños se van a cumplir de todo lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento. Así que para poder interpretar lo que dice el Señor Jesucristo, es bueno tener un conocimiento de hebreo. Slihani shote kosmaim. Estoy tomando un vaso con agua. Maim es agua, recuerda. Continuamos con esta hoja que nos hace ver las similitudes que el hebreo tiene con otros abecedarios. Porque este fue un invento en Fenicia que se desparramó, se dispersó por todos lados, por Egipto, por Grecia, por Roma. Inclusive el abecedario nuestro, A, B, C, tiene una misma base. Entonces, en el 16 tenemos el abecedario hebreo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Pero ese es el manuscrito antiguo, el de las inscripciones, es casi el original, que es muy parecido al griego. En el 17, figura 17, las primeras 5 letras del abecedario griego. Y en griego, ¿cuáles son? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces, pueden notar que es al revés,
pero sin embargo hay un parecido muy, muy destacado, que casi se parece el hebreo antiguo al griego antiguo, porque después del invento se iban evolucionando o cambiando. También tenemos el griego moderno, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, y el del romano, que es la base de nuestro abecedario, A, B, C, D, E. Pero es impresionante estas similitudes que estos alfabetos del Roma, de Grecia, de Fenecia, de Israel, tienen un origen común y similitudes. Se puede ver ahí el arameo y el hebreo moderno, abajo en el 21, alfa, beta, gamma, perdón, estoy en griego, aleph, bet, gimel, dalet, he. Entonces ahí abajo puse la página web donde se encuentra esta información. ¿Qué les parece que aprendemos unas palabras, ya que pasamos del alfabeto, pasamos a aprendizaje de algunas palabras? Entonces tenemos la primera. Ya saben que esta letra es la Yod. Entonces la pronunciación en hebreo es Yisrael. Yisrael. Recuerden que la R es de la garganta. Entonces esta es la Yod. Entonces, ¿cuál es aquí? Aquí está el puntito, entonces es S. No es Yisrael, es Yisrael. La R, no sé si eso está un poquito pequeño. Yisrael. ¿Cuáles son las letras? Yod, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Yisrael. Interesante aquí que también nos han ayudado con las vocales. Entonces, esto es I, Yi. Es la Yod, entonces sabemos que el sonido es Ye, como Yom, Ye. Con esto abajo es Yi, Yis. Y esto básicamente es una pausa. Yis. Esta es la A. Cuando se hace esto aquí abajo es A. Yisra. Y esta es la E. El. Yisrael. ¿Ok? Que es muy parecido a lo que nosotros conocemos Israel. Israel. Entonces, esta palabra, Aleph, Lamed, He, Yod, Maim o Mem final, es Dios. Elohim. Elohim. Entonces, esta es la E. L con O, esta es la H, la I. En este sentido no se pronuncia la Yod porque es parte de la I y la M. Elohim. ¿Ok? Recordando que se lee así. Elohim. La siguiente palabra, Shamayim. Shamayim. Entonces ahora miramos que el puntito está del otro lado, es Sha. Sha, esta es la A, aquí, A. Es
vocal, por eso fueron agregadas después. Sha, ma, esta es otra A, shamayim. Ahora en este caso sí pronunciamos la Y, la Yod. Shamayim, shamayim, lo cual significa cielos. Shamayim es cielos, es plural, cielos. Es una palabra en hebreo, no existe en forma singular. Nosotros podemos decir el cielo o los cielos, pero en hebreo solamente los cielos, no existe en forma singular. Tierra es aretz, la resh, aretz y la tzade. Aleph, resh, tzade, aretz. Y realmente cuando se encuentra solo así es eretz. Cuando se combina con otra palabra es aretz, que yo ahorita les voy a enseñar eso. Esta palabra, empezamos con la palabra rosh. ¿Ok? ¿Qué significa cabeza? Pero como la cabeza es el comienzo de la persona, también en hebreo significa, cuando se combina con la T, reshit, principio. Y para decir en el principio, agregamos una bet, bereshit, que esto significa en hebreo en el principio. Además, el libro de Génesis es conocido en hebreo Bereshit, porque es la primera palabra en el libro. Bereshit, en el principio. Algo interesante cuando vimos la palabra Elohim, se van a dar cuenta que cuando una palabra termina en im, es plural. Entonces, en la forma masculina. Entonces, déjenme pensar en un ejemplo. Bait es casa, pero batim significa casas. Agregamos im para hacerlo plural. Ya les dije, mayim significa aguas. Shamayim, pero siempre tenemos ese final plural. Entonces, la palabra Elohim, observamos, es plural. Entonces, podría significar dioses. Sí, puede tener ese significado. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de los dioses paganos, se puede usar la palabra Elohim en ese sentido y es plural. Sin embargo, cuando se habla del Dios de Israel, no es plural. Aunque la forma es plural, es un Dios. Cuando dice Dios creó, se dice Elohim bara. Esta es la palabra creó. Un detalle del hebreo, la B también se puede pronunciar como V. Por ejemplo, B de becerro o de vaca. Y para hacer B de becerro le ponemos
una puntita adentro. Entonces sabemos, aquí tenemos el tilde, es B, bara. ¿Ok? ¿Y qué es lo importante? Esto es Él creó. Él creó. Algo interesante en hebreo, esto es Él creó. Para decir que crearon, si fuese dioses crearon, entonces tuviéramos la forma plural, barim. Pero no tenemos la palabra dioses crearon, es Él creó, entonces es un Dios singular y sabemos que estamos hablando del Dios de Israel, el cual solamente hay uno. El verbo no se identifica que es singular. Hace poquito tiempo, vimos la palabra Shamayim. Shamayim, eso va acá. Shamayim. Shamayim, que significa cielos. Ahora para decir los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente agregar ha. Ha. H con A. Hashamayim. Los cielos. Esta es la manera de poner definición. Es decir, el cielo. Entonces, les dije Bait, Yod, Bet, Yod, Taf, es casa. Bait, es casa. Habait es la casa. ¿Ok? Habait. Y una palabra más, la tierra. Ha es la, Aretz. Entonces, tierra es Eretz, pero cuando se pone la H es A. Aretz. Haaretz, la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este verso que tenemos a continuación? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya podemos ver, en el principio creó Elohim, creó Dios, los cielos y la tierra. Y si están preguntándose qué significa et hashamayim, esta es una palabra en hebreo que identifica el verbo directo, el objeto directo. El objeto directo, et, siempre se pone enfrente de él. Entonces, el objeto directo responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué fue lo que Dios creó? Los cielos, et hashamayim, y la tierra, ve'et haaretz. Ok, entonces ya tienen un conocimiento de del primer versículo de la Biblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Quiero que estudien estas palabras. Tov, que significa bueno. Yom, que significa día. Esta frase, Yehi Or, que significa sea la luz. Hamayim, ya lo estudiamos, las aguas. Erev, tarde. Boker, mañana. Etz, árbol. Halayla, la noche. Su tarea
para el resto de esta noche y se pueden ayudar mutuamente uno a otro es de encontrar estas palabras en la primera hoja de los primeros versos de Génesis capítulo 1. Entonces, Tov es una palabra bueno que aparece varias veces. Quiero que lo encuentren, que lo encierren con un círculo al encontrarlo y que pongan ahí Tov, bueno. Igual con todas estas letras. Esto es una tarea que es emocionante para ustedes porque por primera vez están haciendo conexión del español a las palabras originales que Moisés escribió al darnos Bereshit, Génesis. Así que hagan eso con todas las palabras y ya después me lo presentan cuando regrese para que yo les pueda calificar. Dios les bendiga y disfruten su tarea.